Pasamos directamente para hablar con Silvano Pascuso, que él es docente, politólogo y autor del libro La crisis de la nación. ¿Estás ahí, Silvano? Hola, ¿qué tal? Buenas Dígale cómo está tardes. el peronismo, cómo ves al gobierno de cara, bueno, digamos, al final del trayecto del gobierno de Milei. Bueno, ahí me parece que hay varios temas juntos, ¿no? Digamos, que tendríamos que considerar. Primero, la situación política general del país, digamos. Yo creo que este es un gobierno que eh, viene a consolidar un proceso que nació entre 1975 y 1980 durante la dictadura militar y que en los años de democracia, con sus más y sus menos, este proceso de concentración de la riqueza, de empobrecimiento generalizado, de desindustrialización, la democracia argentina no pudo revertirlo, fue impotente para revertirlo, y más allá de gobiernos con perfiles, digamos, un poco más populares, gobiernos más impopulares, lo concreto es que a lo largo de 40 años la democracia argentina terminó consolidando ese modelo de país que es muy distante de aquel país que supimos ser en las décadas del 40, 50, 60 y hasta principios de la década del 70. Ujú. Por lo tanto, yo creo que a Milei hay que colocarlo dentro de ese contexto general, porque si no, digamos, pareciera ser que las circunstancias están atadas a la personalidad de un sujeto, de un individuo, de un grupo de personas, y en realidad acá lo que opera es un proceso mucho más estructural de destrucción de la Argentina industrial, de desarticulación del movimiento popular y de consolidación de un modelo de exclusión y de concentración de la riqueza y del poder político en manos de unos pocos. Milei viene a ser como la certificación final, la consolidación final de ese proceso. Después, con relación a la coyuntura, bueno, digamos, yo creo que el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y la identificación por parte de la población de que el peronismo había fracasado en la administración de lo público durante los últimos 15 o 20 años. Para poner una fecha, desde 2015 en adelante, la sensación de la población es que el peronismo no es algo diferente, no es una solución para el problema argentino, sino que es parte del problema. Y por lo tanto, una parte importante de la población identifica que el peronismo no es una alternativa, sino que de alguna manera es una versión continuista de un mismo proceso. Y por lo tanto, lo que en el 2003 había parecido como una novedad, como un cambio profundo, como una expectativa muy grande, se convirtió años después en parte del sistema político argentino más tradicional, y por lo tanto me parece que Milei es el emergente de ese proceso de agotamiento de la política argentina. También, muchachos, yo creo que hay que considerar que esto es un fenómeno de todo Occidente y que tenemos una crisis civilizatoria muy fuerte en Occidente y un problema muy severo con la democracia liberal. Si la democracia liberal como sistema, desde hace unos buenos cantidad de años, ha dejado de funcionar en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. Es un sistema que tiene graves problemas de sustentabilidad y sobre todo de representatividad, de legitimidad, y tiene problemas para dar respuesta a los problemas más acuciantes de la población, ¿no? Tal cual. Y en eso, digamos, no es un problema de Argentina, es un problema estructural de Occidente, ¿no? Del Occidente capitalista, para decirlo así. El peronismo a lo largo de su historia ha tenido estos procesos donde ha pasado, digamos, por etapas malas y después ha vuelto a reconvertirse. ¿Crees que puede reconfigurar? Bueno, ese es un debate abierto, ¿no? Digamos, yo no tengo una respuesta definitiva y tampoco pretendo tener la verdad. La impresión que yo tengo, compañeros, y es una impresión que tengo incluso por mi propia experiencia de vida, yo tengo 55 años, nací en 1970, justo en el momento 4 años antes de la muerte de Perón. Es decir, yo el peronismo histórico no lo viví, lo conozco por haberlo estudiado y lo conozco por lo que me han contado familiares y amigos, pero no conocí el peronismo histórico. Yo creo que a partir de 1974, 1975, el peronismo como movimiento de liberación nacional dejó de existir y se convirtió entre 1980 y 1983-84 en un partido político liberal más del sistema demoliberal. Y como sistema, dentro del sistema demoliberal, digo, porque el peronismo dejó de ser un movimiento social y popular Hmm. para convertirse en un partido de cuadros compuesto por una élite de dirigentes, operadores políticos y punteros que coadministró los programas neoliberales.
con mucha más rudeza, podemos decir, en la década de los 90 con Menem, y con algunos elementos de atemperamiento y de apoyo desde el sector público en la etapa de Néstor y Cristina. Pero el modelo neoliberal en sí y el proceso de acumulación neoliberal en la Argentina, eso el peronismo no lo modificó en lo más mínimo, y si tuvo intención de hacerlo, fracasó, a la vista está, y por lo tanto considero que el peronismo ha dejado de ser lo que fue originalmente, lo que yo en mi libro cuento, un movimiento de masas, de orientación nacional y profundamente popular, con una enorme presencia en los barrios, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las universidades, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas. El peronismo era una especie de presencia constante en todos los ámbitos de la sociedad argentina. No era un partido político de políticos profesionales, era un partido político de cuadros sociales y políticos con gran anclaje en toda la sociedad, y a partir del proceso de la renovación peronista de los años 80 se convirtió en un partido liberal, en un partido cuya única preocupación es participar de elecciones, ganarlas y administrar ese capital político dentro de las reglas del modelo neoliberal. Bien, Silvano. Yo lo veo así. Perfecto. Como la pregunta sería, digo, con este análisis que estás haciendo, partiendo de que hace varios años los partidos políticos se representaban en movimientos políticos, ¿crees que, digamos, hoy por hoy el peronismo, cuáles son las llaves que tiene que encontrar nuevamente para poder volver a representar en masa y no ser una cuestión de cuadro solamente? Porque hoy la gran discusión que tenemos es cómo representar los sectores que ya dejamos de representar, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay 4 problemas a resolver. Lo que no sé es si el peronismo está a tiempo de resolverlos. Bien. Pero te digo, ahí no lo sé. Sí te puedo decir que yo interpreto que hay 4 problemas a resolver. El primer problema es hacer un correcto diagnóstico de la situación internacional. Como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional. Y Argentina, y el peronismo, y Argentina, más que el peronismo, la Argentina, necesita una correcta lectura del escenario internacional actual, de sus grandes líneas, de sus grandes tendencias, y definir dónde va a estar la Argentina. Es un momento fundamental, un momento clave este, y la Argentina no puede errar, porque si erra, de eso dependen los próximos 30 o 40 años de su existencia como nación. En segundo lugar, el segundo problema es si la Argentina desea ser un país soberano, inserto en el mundo a partir de su propia determinación como nación independiente, o si va a ser un apéndice, una factoría extractiva del capital transnacional occidental en decadencia. Es decir, si desea participar como miembro del escenario internacional que se está configurando, con un auge muy fuerte del sur global y la emergencia en Oriente, en el centro de Asia y también en África, de naciones emergentes que le están disputando a Occidente la hegemonía mundial, o si por el contrario, que es lo que propone Milei, desea ser un apéndice, una especie de factoría de Star Wars extractiva para el capital transnacional. Argentina debe definir eso, debe definirlo. La tercera cosa es que creo que hay que reformular el sistema político de la democracia liberal. Hay que darse un gran debate para modificar este sistema, porque este sistema de representación por partidos políticos está agotado. Los partidos políticos no existen más. No existen más en el mundo occidental. Yo soy politólogo, me formé en la década de los 90 estudiando a politólogos como Sartori, como Liebhardt, que hablaban de sistema de partidos consolidados, de democracias estables. Bueno, eso no existe más, no en América Latina, no existe más en Europa y no existe más en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ir a un nuevo orden institucional, que no puede pasar por una constitución liberal, tiene que pasar por una constitución, como decía el general Perón, que cree en Argentina una democracia social, una democracia de representación mucho más amplia en lo institucional y en lo social. Y en cuarto lugar, me parece que hay que modificar los métodos y las prácticas políticas. Aquí lo que nos hemos quedado es con el sin sujeto social, porque aquella sociedad argentina en la que nació el peronismo, que era la sociedad industrial, ha desaparecido. La Argentina no es más un país industrial.
Y por lo tanto su sociedad ha cambiado rotundamente en estos 50 años. Y entonces tenemos que encontrar ese nuevo sujeto social colectivo, construirlo, organizarlo, darle una forma política y dotarlo de liderazgos que piensen en estos tres aspectos: ser representativos, gobernar dentro de un orden político posible y estable, pensar en el nuevo escenario internacional y tener una estrategia de desarrollo económico y productivo. ¿Vos crees que la dirigencia en general, hablo del peronismo y por fuera, hacia este nuevo cambio que se genera en el orden mundial, hacia el multipolaralismo, pensás que hay creencia, que hay convicción en seguir ese paso, o es más una conveniencia que tienen todos por coyuntura? La dirigencia política es una élite. O sea, forma parte de la élite, compañeros y amigos. Es decir, lo que no podemos seguir es autoengañándonos. El conjunto de la dirigencia política, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, en Occidente, no solo en la Argentina, lo repito, en Occidente, forman parte de la élite gobernante, junto con los grupos empresarios y con las élites comunicacionales e intelectuales. Conforman una élite unificada que tiene objetivos compartidos e intereses compartidos, y mientras la dirigencia política no se emancipe de esa situación, es muy difícil que surja una alternativa viable. Podrán surgir candidatos más o menos competitivos, podrán surgir candidatos que nos gusten más o menos desde el punto de vista personal. Lo que evidentemente no va a surgir es un proyecto político alternativo y liberador. Si lo que estamos buscando es la sustitución de Milei por un candidato menos irracional, bueno, qué sé yo, mi mamá podría ir perfectamente porque es mucho más racional que Milei. Es decir, cualquier argentino es mucho más racional que estos tipos. Ahora, el problema es si nosotros lo que queremos es un cambio de administradores de esta realidad, que lo hagan de modo más prolijo, de modo más sensato, de modo más ordenado, o lo que buscamos es la consolidación de un proyecto alternativo que nos coloque en un lugar diferente en este mundo cambiante que tantas oportunidades ofrece. Si lo que buscamos es lo segundo, yo lamentablemente debo decir que creo que dentro de la dirigencia política y dentro de la oferta de la democracia política en la Argentina, es muy poco lo que uno puede encontrar como perspectiva futuro. Ahora, Silvano, por supuesto, esto es mi opinión, digamos. Sí. Puede haber, pero no quiero herir susceptibilidades ni quiero molestar a nadie, pero en mi opinión, yo no veo a nadie que esté preocupado seriamente con la resolución de estos problemas de fondo. ¿Por qué crees que a los dirigentes les cuesta tanto construir un proyecto desde ahí, y todos los últimos candidatos que han surgido pareciera ser como que la usina de todos sus pensamientos o sus planes, si es que tienen de gobierno, son muy parecidos? Bueno, primero, digamos, ahí el por qué, sí, yo estoy absolutamente convencido de por qué, porque al haber creado un sistema de partidos de cuadros, es decir, un sistema de partidos que ya no está anclado en la representación popular, sino que su sistema de promoción es endogámico, es decir, las candidaturas se eligen de arriba hacia abajo sin participación de la masa popular. Y por lo tanto, la presión de los sectores populares y del pueblo en general sobre las estructuras políticas es mínima. Por lo tanto, esas estructuras políticas quedan bajo la presión de los medios de comunicación concentrados y del poder económico, que son los que realmente determinan quiénes van a ser los candidatos. Los candidatos los determinan los medios de comunicación y los determinan el poder económico, que es el que financia los partidos. La población en esto es un convidado de piedra. Por lo tanto, te respondo, creo que no hay políticas alternativas porque los políticos son empleados administrativos de los poderes fácticos reales. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es construir organización social, independientemente de la coyuntura electoral. El general Perón, le recuerdo a los peronistas, que el general Perón estuvo 18 años exiliado sin poder participar en elecciones y manejó el país con un joystick desde Madrid. ¿Por qué Perón podía manejar el país sin participar en elecciones? Bueno, primero porque Perón tenía una concepción estratégica de la política y no táctica. Y en segundo lugar porque tenía una representación popular que iba más allá de una elección. Por lo tanto, si la política no logra representar al conjunto de la población o a una parte mayoritaria de la población,
es muy difícil que se pueda construir un proyecto alternativo. Miren, muchachos, la política no es un toma y daca, eso es el mercado, eso es la economía. La política es la administración y la concreción de los sueños. La política es un intangible. La política no se mide por la cantidad de votos o por la guita que manejo para una campaña o por la cantidad de cargos que puedo nombrar en un municipio o en una provincia. La política se mide, el poder político se mide por la capacidad que un dirigente o una dirigente tiene para que la mayoría de la población deposite en ella sus ilusiones y sus expectativas. Eso es un intangible. Silvano, eso es un intangible. ¿Esto a la larga vos crees que a la sociedad la va a agarrar más paciente, más cansada o más fragmentada? Mira, yo creo que la educación es, es un aspecto un tanto relativo, dado que el movimiento obrero originario, por ejemplo, la mayoría de la población era analfabeta y construyó el movimiento obrero. Ese mi abuelo, que fue dirigente del gremio de la carne, no había ido a la escuela y era un hombre con conciencia de clase. Y hay mucho ingeniero que no tiene conciencia de clase. Es decir, yo creo que acá hay un problema de conciencia política, y la conciencia política no tiene que ver estrictamente con la educación formal. La conciencia política tiene que ver con un problema mucho más profundo, que es con la idea socrática, si vos querés, de la educación, que es inculcar valores y principios trascendentes. Si la gente está imbuida de valores y principios trascendentes, actúa de un modo. Si su único formato mental es la subsistencia o el interés material y crematístico económico, actúa de otra manera. Los grandes movimientos populares siempre estuvieron inspirados en causas trascendentes. El antiperonismo pensaba que el peronismo estaba sentado en el control del Estado primero y luego, a partir de 1955, en el reparto de pan dulce y sidra a la Navidad. En realidad el peronismo estaba sentado en una cosa mucho más profunda, que era una fe. Una fe que iba más allá del pan dulce, la sidra y la casa. Entonces, yo creo que la política tiene que encontrar una dimensión trascendente, y la dimensión trascendente es la dimensión de la fe. Cuando digo fe no lo digo en términos religiosos, lo digo en términos de principios y de valores trascendentes. Por cada que puede llegar a generarse algún cambio de paradigma. Mira, te voy a dar 3 ejemplos que para mí son contundentes. Todo el mundo habla de China. Sí. China es una nación fundada en una revolución socialista que construyó un modelo de país autónomo y libre. China era una colonia en el siglo XIX. Era el ejemplo típico del colonialismo. Y esa nación no está solamente basada en el poder económico, en el desarrollo económico y en el chat GTP y en todo eso. China está basada en una civilización milenaria que está detrás de esa revolución, una revolución de orientación marxista, que a partir de la década del 50 se convirtió en expresión del conjunto del pueblo chino. China es mucho más que el capitalismo, China es mucho más que la revolución tecnológica. China es un proyecto de sociedad cuyos valores son trascendentes a las circunstancias coyunturales. El segundo ejemplo es Rusia. Rusia es una civilización milenaria que también tuvo una revolución socialista que la colocó en la modernidad, eso hay que decirlo. Tanto la revolución china como la revolución bolchevique colocaron a esos países en la modernidad, pero que tienen detrás una tradición, una cultura y un conjunto de principios y valores que también son trascendentes a la coyuntura. Y el tercer ejemplo, creo que está hoy en la tapa de los diarios, es Irán. O sea, la población iraní está imbuida de fe. Claro, hubo una revolución en 1979 en Irán, es verdad, pero Irán es una civilización milenaria que tiene un conjunto de valores y principios trascendentes. Yo creo que Occidente, el problema de Occidente ha sido que ha perdido ese norte, ha perdido su identidad, ha perdido su historia, ha perdido su tradición, el riesgo de la infiltración ha cultural sería, ¿no? sus valores y los ha sustituido por una especie de materialismo craso y burdo, cuasi brutal. Digamos, recepción, ese discurso que nosotros buscamos,
Y se me ocurre también que la sociedad tiene una crisis moral, ¿no? Hoy en día. Entonces, quizás nosotros nos preocupamos por el discurso o por el proyecto de los políticos, pero la sociedad quizás tampoco tenga recepción, ¿no? Hoy en día con el pluriempleo y tantas cosas que pasan, ¿no? Se me viene... Mira, yo siempre he sido una persona de convicciones nacional populares, por lo tanto yo creo que la única solución para los problemas es el pueblo. Yo creo que cuando uno camina a las calles y camina a los barrios, se da cuenta de que esas reservas morales están. El problema es que no están expresados en la dirigencia. Entonces no se le puede pedir a la población que construya un imaginario y un proyecto de país cuando la dirigencia está en cualquier cosa. Yo creo que lo mejor que nosotros tenemos es el pueblo y nuestra sociedad. Basta caminar las calles de la Argentina para darse cuenta de eso. Y me parece que esos valores están. Están en las parroquias, están en las iglesias evangélicas, están en la sociedad de fomento, están en la confitería de la esquina, en el bar de la esquina. Y por supuesto, como toda sociedad, tiene sus tensiones y tiene sus contradicciones. Pero me parece que desde el punto de vista de la representación, el problema que hay es que los dirigentes políticos no se parecen en nada a la gente que los vota. O sea, son algo diametralmente opuesto. Y si el peronismo tuvo una virtud, mientras fue lo que fue, o sea, mientras fue peronismo, fue que se parecía bastante a la sociedad que representaba, con sus valores, o sea, se parecía bastante a la sociedad que representaba, con sus cosas maravillosas y con sus cosas deleznables. En ambos casos, en sus cosas maravillosas y en sus cosas deleznables, se parecía a la población que representaba. Hoy no. Hoy no. Hoy los políticos del peronismo se parecen mucho más a Donald Trump que al vecino de la esquina. Es la etapa de la posverdad y el subjetivismo. Claro, viejo, porque acá hay una cosa que a mí, si me permiten 2 minutos, me gustaría denunciar. Aquí estamos atragantados de filosofía posmoderna. Yo creo que han leído demasiado a Foucault, están atragantados de Foucault y se han olvidado de leer a los filósofos y a los pensadores que constituyen la tradición más sublime de Occidente. El humanismo cristiano, el pensamiento griego, el pensamiento latino, ¿no? Yo creo que acá hay una especie de atragantamiento del pensamiento posmoderno que fue una gran maquinaria filosófica para destruir los proyectos colectivos. Es decir, esto da para un programa aparte, pero digamos, yo creo que toda esa parafernalia posmoderna fue pensada fundamentalmente para destruir todo proyecto de emancipación colectiva, porque fueron el basamento ideológico progresista para la liquidación de un proyecto emancipador. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer la dirigencia política es dejarse de hablar pavadas y empezar a discutir las cosas que le importan a la población, que son los grandes problemas del país, porque a la población le importan los grandes problemas del país. ¿Dónde están los grandes problemas del país? ¿En la fundación del CIPEC? No, los grandes problemas del país están acá en la esquina.